Buenas noches para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Es un gusto volver a verlos y darles la bienvenida a Uruguay Debate. Hay muchísimo para conversar justamente sobre el acontecer político nacional a prácticamente 42, 43 días de las elecciones, así que vaya si habrá pasado y pasará agua debajo del puente. Y para analizar estos hechos políticos y lo que se viene, que estamos en compañía, en primera instancia, del diputado canario José Carlos Maía, y en segunda instancia, vicepresidente además de la fuerza política de gobierno como lo es el Frente Amplio. Maía, como siempre es un gusto estar charlando de política, no de fútbol, de política con usted. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, de política muy bien, estamos trabajando, y la verdad, de fútbol también, si usted tiene ganas, vamos a darle. No, gracias, paso. No es momento, dice usted. No, no es momento, bueno, no es momento. Todo a su tiempo. Maía, hay unos cuantos hechos que yo creo que tienen determinada relevancia. Uno, tal vez el más actual en la agenda, es esta agresión que sufrió Martínez en Casaballe. ¿Cómo se lee puertas adentro o filas adentro del Frente Amplio? Como un hecho excepcional, la verdad, hasta ahora la campaña venía bien, salvo las agresiones de las redes sociales, que son como una cosa, ¿viste? Como que casi inevitable. Hay un esfuerzo de tus colegas en general con el tema del combate a la fake news y demostrar cuando alguien inventa algo que no sea, digamos, que la gente sepa que no es. Es un combate de todos los días. En cuanto a esa agresión, por ahora ha sido un hecho aislado, que por suerte además Martínez se lo tomó con mucho humor y sacó un tuit diciendo: bueno, este huevazo no me hace crecer el pelo, no sé qué historia, y ahora andan varias imágenes de Martínez con un jopo y cosas así. Pero yo lo veo como un hecho excepcional. Fue bueno también, uno al menos lo visualiza desde este lado, las muestras sí, claro. Las muestras de solidaridad que hubo en el sistema, ¿no? Está bueno porque el sistema político uruguayo es distinto a otros. O sea, vos competís, o por lo menos lo que uno trata de hacer es competir, debatir por ideas, por propuestas y decir, bueno, esto no va. Y hay límites que no pasás. La vida personal, las agresiones de cualquier índole son límites que uno tiene responsabilidad de llevar adelante y no cambiar. Ojalá eso se pueda mantener, que el Uruguay lo pueda mantener y que después en la disputa electoral, que queda muy poco tiempo, la gente resuelva efectivamente sobre propuestas y proyectos y no en base a cosas que son extemporáneas y excepcionales como esta, que bueno, ojalá no se vuelva a repetir y que solucione las cosas de la manera mejor posible. ¿Cómo se visualiza desde hoy a lo que queda de campaña? Bueno, se visualiza como una campaña que se tiene que hacer con mucha intensidad por parte del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene una condición muy importante, que es su estructura militante. A diferencia de otros partidos políticos, estamos hablando de un partido que tiene una estructura fuerte, que la gente se reúne y te convoca, no por decir voy a tal cargo o tal otro, sino porque cree que hay ideas, fuerza que hay que trabajar. Y estoy convencido que los uruguayos en su conjunto van a tener una reacción buena. Lo que antes se denominaba el voto silencioso, que antes vos veías que el frente militaba, llenaba de banderas y había todo un colorido y después a veces te ganaba el Partido Colorado, o sea, ¿y esto quién lo votó? Bueno, yo tengo la convicción de que hay un voto silencioso, que hay algo que tiene que ver con lo que es fundamentalmente este tipo de cuestiones y básicamente para nosotros es fundamental tener claro, hacer como un centro en las propuestas, en aquello que podemos nosotros avanzar y en todo aquellos que puede ser una dificultad extra. Por ejemplo, hay un punto que a mí me parece central, el referido a los consejos de salarios. Acá, y el tema de los salarios de la gente en general, y yo le digo esto, el Partido Nacional anunció que iba a haber un shock de 900 millones de dólares ya el primer año si llegara a ganar la calle Pou. Partido Colorado habló a través de su candidato Talvi, cosa que la verdad no terminé de salir de mi sorpresa, de que los empleados públicos que se generaron en estos años de gobierno del Frente Amplio no podían registrar como empleo, cuando
el 95% de los que ingresaron son profesores y maestros, policías y enfermeros y médicos, o sea, educación, seguridad y salud. Pero bueno, usted sabe cómo es esto. Mire, los consejos de salario fijan las pautas salariales y cuánto va a ganar usted como trabajador de un medio privado y la gente en general. Si usted baja o discontinúa los aumentos de los salarios públicos, especialmente los más sensibles, como la educación, la salud o la seguridad, el salario público tiende a ser referencia del laudo del salario privado. Entonces, si usted baja al público, el privado va a ir más abajo. ¿Por qué? Porque siempre es más alto el porcentaje de aumento al funcionario público que al privado. Y en ese sentido, bueno, si llega a darse ese shock, va a ser una afectación primero en los ingresos de los funcionarios públicos y después en los privados. Y agrego, que también es muy importante tenerlo en cuenta, con el índice medio de salarios. El índice medio de salarios es la referencia directa desde 1989 a la fecha para el aumento de las jubilaciones y pensiones. Esa es la referencia. Desde el 89 a la fecha lo marca la Constitución, un plebiscito de la época. Entonces, si el índice medio de salarios públicos baja, quienes van a verse afectados son los ajustes o incrementos de los jubilados y los pensionistas. Por eso, en esta campaña no es una cosa de los políticos y la gente está de otro lado. El Frente Amplio asegura en un programa único de gobierno común que va a mantener la línea económica y que va a mantener la prioridad de los gastos estratégicos del Estado. Yo no sé hasta el día de hoy cuál es la pauta, digamos, de gasto en materia de educación, de salud o de, digamos, seguridad del Partido Nacional y del Partido Colorado. No lo tienen propio ni se pusieron de acuerdo. Y en el caso de que se confirme este tipo de cosas, bueno, ojo, porque lo que están en juego son, insisto, los ingresos de la gente en sus casas. Maía, con unas cuantas legislaturas encima, sí, y muchísimos años militando, ¿comparte el razonamiento de Schwarzenegger, que hablaba de que cada vez el electorado es menos partidario, que ha cambiado aquello de votar por tradición o votar por partido? Un poco sí, aunque yo creo que el Frente Amplio tiene una lealtad más fuerte y un piso de adhesión más grande de los frente amplistas. Es decir, creo que hay gradualmente más votantes independientes, o sea que no tienen partido, y que el piso de los partidos políticos es más bajo. Pero creo que dentro de lo más bajo, el piso de adhesión firme del Frente Amplio es más alto que los demás partidos. Por lo tanto, tiendo a pensar que esta es una campaña de 3 semanas, en el sentido de las definiciones de mucha gente que no sabe a qué partido votar o dentro de un partido a quién dentro. El Frente además se dan las circunstancias, siempre tuvo un voto muy fuerte en los jóvenes, pero también gradualmente lo tiene ahora en la gente, en los adultos mayores. Es decir, ahí donde antes el Partido Colorado sobre todo le sacaba una gran ventaja, el Frente la ha ido achicando y hay una mayor independencia en los jóvenes donde no vivieron notoriamente las etapas de la crisis de 2002, lo que pasó en el Uruguay, en fin, vivieron su vida adulta, o entre comillas adulta, porque son jóvenes, con conciencia cívica, bajo gobiernos del Frente. Entonces no te pueden comparar como eran con blancos y colorados, sino con el propio Frente. Y eso te lo hace un poquito, digamos, más en cuesta arriba a cualquier gobierno. Porque levantar la vara de donde la llevó el Frente en algunas cosas implica asumir que partiste de la base de una realidad distinta, ¿no? ¿Cambió las cosas la aparición en la escena política de Manini? Sí, cambió. Creo que tiene un voto de perfil más tradicionalmente de derecha,
de mucha incidencia de militares y familiares de militares, esencialmente, y por lo tanto puede afectar fundamentalmente, aunque no únicamente, claro está, pero fundamentalmente al Partido Colorado y algo al Partido Nacional, porque creo que está más ubicada el perfil de votante de este hombre, de Manini, que en ese lado. Vaya a saber después cuántos son, ¿no?, los que terminan votándolo. ¿El Frente buscará hacerse fuerte en la segunda vuelta? ¿Ya para el Frente es un hecho consumado que habrá segunda vuelta? Bueno, es una posibilidad real. Yo voy a trabajar como Frente Amplista para ganar en primera vuelta y que el Frente Amplio tenga mayoría parlamentaria. Ya ha pasado que las encuestadoras y todo el mundo daba resultados absolutamente negativos para el Frente de la elección pasada. Y bueno, no vieron un fenómeno que estaba pasando en el interior, algo que no había pasado en la historia. El Frente Amplio le ganó en el interior al Partido Nacional y al Partido Colorado juntos. Y en Montevideo bajó, les ganó igual, pero bajó su cantidad de votos, y en Canelones votó muy bien. Yo creo que en particular en esta elección Canelones va a jugar un rol superlativo más que ninguna otra elección, y creo que el Frente Amplio tiene en Canelones primero la responsabilidad, y segundo tiene el nivel de dirigentes como para darle un empujón fuerte, un nuevo impulso, como decíamos cuando acompañábamos a Martínez, al cuarto gobierno del Frente Amplio. Hoy la portada de un diario invita a hacer un ejercicio bastante interesante a la fuerza de gobierno, y es qué ocurre si el Frente continúa en el gobierno, pero no hay mayoría parlamentaria. A mí ya me tocó. Bueno, justamente por eso se lo iba a plantear. A mí me tocó vivirlo, porque justo aquel dicho de que cuando pones un circo te crecen los enanos y cosas así, bueno, a mí me tocó que luego de 23 años en la Cámara de Diputados, me tocó presidirla. Y justo cuando yo presido la Cámara de Diputados, un legislador electo por el Frente Amplio, Gonzalo Mujica, se va para el Partido Nacional. Entonces tuvimos durante casi todo ese año 49 votos y no 50. Y bueno, eso nos supuso tener que articular. Y en ese sentido logramos, la mayor muestra fue con compañeros como Jorge Pos y Sánchez y algunos más, que estuvimos, Carlos Varela, trabajamos mucho en articular con algunos sectores de la oposición, y en alguna vez conseguimos los votos con Amado, que ahora vota con el Frente, otras veces con la Unidad Popular, otras veces con el Partido Independiente. Entonces armamos una rendición de cuentas que era muy importante y salió. Entonces yo creo que lo que tenés que ser claro sobre todo es con la gente. Es decir, si vos sos claro en las cosas que transmitís, si decís exactamente las cosas como las pensás y las sentís, y cuando surgen nuevas dificultades, le decís a la gente cuál es el camino que tenés que tomar o por qué tenés que acordar con quien fuera, la gente entiende, porque cualquiera entiende que los gobiernos precisan mayoría para construir. La pregunta también es al revés. En el caso del Partido Nacional, que aparentemente Lacalle Pou es el candidato más fuerte de la oposición, la pregunta es, ¿todos los partidos que no componen el Frente Amplio le harían la mayoría parlamentaria a Lacalle Pou? Porque la duda está planteada sobre el Frente. La pregunta es, ¿tendría un gobierno que no fuera del Frente Amplio también mayoría parlamentaria? ¿O cualquiera que gane la elección tiene que ir a construir mayorías parlamentarias? Porque pregunto. Bueno, es que el Partido Nacional ya lo ha hecho, José Carlos. Claro, pero lo ha hecho a nivel más país margen. Y lo ha hecho en el departamento también el Partido Colorado, ¿no? Pero tenía más margen. La pregunta es, ¿cómo se construye? Porque si vos precisás 50 votos, capaz que precisás de la Unidad Popular, capaz que el Partido Independiente, no sé qué pasará con Novi. Bueno, ambos se catalogan más de izquierda que de derecha, ¿no? Bueno, entonces, ¿y hacen coalición en todos los temas con un gobierno que no sea de izquierda? Entonces, yo creo que en realidad es una elección que el Frente lo que tiene a su favor es que tiene una consistencia política más fuerte en sus propuestas. Y la gente sabe sobre qué podría acordar el Frente con otros partidos. La pregunta es, para quien no sepa qué votar,
¿qué termina sabiendo? ¿Cuál sería el acuerdo entre Manini, la calle Pou, Talvi y además todo lo que tienen adentro? Porque usted recuerde que este señor Sartori anunció que tenía la Medifarma y no sé cuántas cosas más. Y yo pregunto, ¿qué van a hacer Sartori como senador? ¿Le va a pedir a la calle Pou que ponga una Medifarma? Mire que, es decir, armar coaliciones de gobierno implica tener acuerdos programáticos y no solo, como dice el dicho, cargáticos, son de programa. Y bueno, el Frente, insisto, tiene, a diferencia del Partido Blanco o Colorado, una consistencia programática y para la gente además tiene probado gobierno. Porque se podrá decir que hay cosas que para mejorar, sin duda, la montaña. Ahora, también hay cosas que podemos mostrar y de las cuales, la verdad, nos sentimos profundamente orgullosos. Maía, hacemos una breve pausa, ¿le parece? Y continuamos conversando. ¿Cómo no? No se vayan, ya volvemos. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Llegamos con unidades móviles de última generación. Llegamos con el equipo médico más capacitado. Llegamos con emergencia pediátrica las 24 horas. Llegamos con atención cálida y humana. Ahora que llegamos, puede elegir su emergencia. Asóciese al 1920-1234. Su emergencia. Confianza en movimiento. Supermercado y Pollería Victoria, elaboración propia y artesanal, en sus dos locales, sucursal Neptunia, ruta interbalnearia, kilómetro 3600, sucursal Salinas, ruta 87, a metros de la interbalnearia. Ahora más servicios, más productos y con la atención que nos caracteriza. Supermercado y Pollería Victoria, el verdadero sabor del pollo. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Aqua Pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Me quiero remitir, profesora, a dos cosas. A ver. Al ámbito de la educación, justamente, usted ha trabajado y bastante, más allá de ser docente, lo digo a nivel político, y hoy, bueno, se está en discusión, ¿no? En plena campaña política se habla de del área educativa. Talvi quiere y tiene, de hecho, proyectados 136 liceos. Unos cuantos en Canelones, 3 en Barros Blancos, 2 en la ciudad de Pando. ¿Qué visión tiene sobre esa propuesta programática del líder del Partido Colorado hoy? ¿Sabes que no me queda claro? Alguna cosa, ¿no? Por ejemplo,
cuál va a ser la modalidad. Aparentemente el programa del Partido Colorado dice que no van a apelar al sistema privado de gestión, la gestión pública y privada, tipo impulso, y yo lo he escuchado a Talvi decir que sí. Entonces en eso la verdad no me queda claro. Segundo, me parece que no tienen un claro manejo de lo presupuestal y es muy fácil. Yo le digo a usted, mire, voy a hacer tal cosa y sale tanto, pero lo que no le estoy diciendo es de dónde voy a recortar. Porque ese es el punto. Porque el presupuesto es finito. Y el presupuesto tiene una sola manera de incrementarse, que es con que haya mayor actividad económica. Si usted consigue más UPMs u otras empresas privadas o nacionales que inviertan en Uruguay, generen trabajo, bueno, va a tener más posibilidad de vender mejores avisos en sus programas, el vecino más pan en la panadería, en el almacén, y va a haber mayor actividad. La mayor actividad genera más ingresos usted dispone de mejores condiciones para desarrollar políticas públicas que los temas como prioritarios. Entonces, lo que no veo como consistente es cómo sostiene desde el punto de vista presupuestal ese tipo de cuestiones, porque además tampoco aparece la parte de los docentes ahí. Vamos a lo conceptual. ¿Está de acuerdo con ese tipo de educación? No, estoy de acuerdo no como un hecho generalizado. Creo que como un hecho aislado sí, porque ese es el punto. Ese tipo de modelo tiene una característica. Usted elige a los alumnos en un barrio de contexto socioeconómico vulnerable, entonces dice va este, va este, va este, va este, y con un tratamiento específico, ordenado y demás, puede obtener buenos resultados y es saludable que así sea. Lo que es muy difícil eso, Renzo, es de masificarlo. Porque si a usted le toca presidir el Codicen, usted no es responsable de los que eligió. Es responsable de todos los estudiantes, de todas las casas, de todo el Uruguay, en edad de estudiar. Entonces, usted no puede elegir en el Estado si pueden entrar los que su familia tiene un comportamiento adecuado o no. Usted tiene liceos públicos y escuelas públicas y tiene que generarse condiciones para que todos puedan aprender. Entonces, no es masificable un fenómeno así porque deja gente afuera. Y el Estado como tal no puede dejar gente afuera. ¿Hay que cambiar algo? Expresamente. ¿Hay que cambiar algo en la educación actual de nuestro país? Claro que sí. ¿Qué hay que cambiar? Y bueno, yo le diría, primer cosa, cambios curriculares en la educación media. Que ahí es donde está focalizado el problema. Porque o sea, ciclo básico. Ciclo básico y segundo ciclo también. ¿Y bachillerato? Sí, los dos. La de media en general, esto estoy diciendo, liceo y UTU. Es decir, tienen que cambiar el modelo. Bueno, sobre UTU, dos cosas, ¿no? Ha mejorado mucho, la primera, ¿no? El caso Fausto, sí. Este caso de bullying, sí. Que ha dado para hablar. Y la segunda, esta situación en Santa Catalina, que es algo increíble. De hecho, nosotros tuvimos posibilidad de charlar con Nilsa Pérez. Y bueno, allí hay como una disputa de poder sindical. Deja en el medio a la directora, acusada de malos tratos, y a la población estudiantil fundamentalmente sin clases. Digo y acá voy a otra pregunta. ¿Hay que recortar las libertades sindicales en la educación para avanzar, Maya? No, hay que tener buen diálogo, hay que regular, poner límites y... ¿Cómo se entiende eso, poner límites? Y el límite es el sano ejercicio del gobierno. Es decir, todos tenemos derecho a manifestarnos, todos tenemos derecho a protestar, pero uno tiene que asegurar la continuidad del servicio. En el sentido no de servicio mercantilista, sino de las clases. Entonces, uno entiende que puede haber algún día, dos, o que sea, a veces pasa, de conflicto. Todos los países los tienen, los países democráticos, ¿no? Conflictos de orden sindical existen en todos lados. Ahora, hay que saber conducirlo. Pero yo le digo, quiero volver a la pregunta anterior. La educación media es donde tenés que cambiar las cosas y lo que yo no veo como una cuestión que refleje la realidad es que se pretenda instalar como que la situación de la educación uruguaya es una crisis generalizada. No es así, directamente es falso. Primero, se han construido más cantidad de liceos, UTU, en fin, plan CAIF, de edificios como en ninguna época de la historia del Uruguay. Ha aumentado la cantidad de estudiantes que estudian como en ninguna época del Uruguay. Ha aumentado la cantidad de personas que viven que van a la educación universitaria y terciaria por primera vez en su familia como en ninguna época. Tenemos
también una cantidad muy importante de incremento salarial para los trabajadores de la educación. Me gustaría saber que algún candidato del Partido Nacional, del Partido Colorado, venga acá a este micrófono y a esa cámara y le diga qué va a pasar con el sueldo de los docentes y los trabajadores de la educación. Si van a mantener los niveles de incremento y dignificación de los salarios de los trabajadores de la educación, o si van a decir, no, mire muchachos, hasta acá llegamos. Entonces yo creo que los cambios tienen que ser en educación media, en lo curricular, en lo organizacional. Usted tiene que tener, por ejemplo, directores del liceo que lideren, y que tiene que haber un cambio desde el punto de vista de algunas potestades, y que usted priorice desde el punto de vista presupuestal al director, al equipo de dirección. ¿Por qué? Porque a veces te pasa, hoy día todavía, que hay docentes que tienen X trayectoria en la educación, que desde el punto de vista de sus ingresos personales ganan más si se quedan dando clases en el aula que si asumen como directores. Entonces, si usted quiere que un centro educativo funcione con liderazgo local, tiene que priorizarlo desde el punto de vista presupuestal. Pasa que yo, como profesor, envejezco en el sistema y voy avanzando. Deberíamos promover cambios en diálogo, por supuesto, con los docentes, pero cambios que los que somos más veteranos vayamos a los lugares de mayor contexto socioeconómico vulnerable con un estímulo, por supuesto, presupuestal, pero focalizado. Entonces, creo que no se puede plantear a la educación como un problema, sino como una oportunidad. Y todo tiene que ver con una cuestión de cabeza. Si uno, digamos, demoniza a la educación pública, la desvaloriza a sus trabajadores, a los estudiantes, que el 85% de la población va a la educación pública en el Uruguay. Y es uno de los activos más grandes, que no es un activo del Frente, es un activo del Uruguay, porque viene desde fines del siglo XIX esto. Entonces, me parece que algunas propuestas que tiene la oposición no están centradas desde el punto de vista presupuestal y plantean algo que no existe. Hace poquito de Míguez, creo que es, un estudiante bastante avanzado en determinadas áreas, premios internacionales, en química, en robótica, en no sé cuántas cosas. O sea, no pasó en Houston, pasó acá. Vamos con una parte medular de cualquier programa de gobierno y de cualquier conducción, digamos, en materia de país. Economía. Sí. Y ahí aprovecho y me refiero al líder de su sector, Astori, que bueno, buscará reposicionar, buscará aumentar posiciones nuevamente o reposicionarse con este debate con Talvi, Maía. Bueno, Danilo le tiró, digamos... Lo recogió el guante Talvi, ¿no? Ahí está. Danilo tiró y dijo, estoy dispuesto a debatir. Talvi dijo que sí, y además dijo que tenía el nivel de un estadista como para debatir. Creo que al Uruguay le va a venir muy bien ese debate, porque son dos concepciones contrapuestas, una notoriamente neoliberal, que es la de Talvi, y otra, digamos, progresista, que es la de Danilo. Creo que ahí se está dando un proceso bastante natural y que ojalá tenga, y nosotros vamos a trabajar para que así sea, expresión en las urnas. Danilo ha sido de un rol fundamental en los gobiernos del Frente. Hay gente que discrepa con él, pero nadie te niega que ha tenido un rol estratégico en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Bueno, en nuestro caso se trata de que la gente que vota al Frente vincule lo que Danilo ha hecho por los gobiernos del Frente y por el Uruguay con el voto en octubre. Y eso, digamos, son cosas que vos no la comprás en la farmacia. Es decir, si vos fuiste responsable de las políticas públicas del país, de las más complicadas, en el momento más complicado, yo qué sé, mire, en Argentina ahora se cae todo a pedazo, un desastre. Brasil tiene este señor Bolsonaro y recesión que no se puede tocar ni con un palo. Y bueno, el Uruguay tiene problemas de empleo y nosotros lo asumimos como un problema real, pero no tiene nada que ver con lo que pasa en Argentina o Brasil. Bueno, si los uruguayos después y los Frente Amplistas valoran eso como un activo para un cuarto gobierno del Frente Amplio y una política pública a defender con su voto, bueno, yo creo que sí. ¿Cómo toma, si se quiere, el cuestionamiento, la crítica de Sendic hacia la figura de Astori? Como de quién viene. ¿Eso qué significa?
Y bueno, significa que es un hombre que ha tenido una sanción por el propio Frente Amplio y que demoró más de la cuenta, pero la sanción existió en diciembre del año pasado en cuanto a su conducta como gobernante. Y en segundo aspecto, que uno de los problemas que hemos tenido durante estos 5 años tiene que ver con desajustes que se dieron durante el gobierno pasado en la gestión de algunos entes autónomos, en particular de ANCAP. En una mirada más autocrítica, Maya, Astori no tendría que, lo digo un buen criollo, haberse parado en los pedales en alguna que otra oportunidad. Tal vez de una manera más dura. En el gobierno pasado. Yo recuerdo aquella renuncia, aquella dimisión que ofreció Astori apenas comenzaba un gobierno del Frente, que no fue el pasado, fue el anterior. Fue en el periodo 2005-2010, cuando discutimos pero después, otro tema. En el que vino, en el que le sucedió, ¿no tendría que haber sido más duro? Es posible. A ver, es un comentario en términos criollos también con... Sí, el diario del lunes. Con el gráfico, con la raíz del gráfico, para lo que tenemos algunos años. Pero... primero, Danilo no era el ministro de Economía. Sí era el vicepresidente de la República y tenía peso político, pero no estaba en la cotidiana. Segundo, al Frente Liber Seregni, como tal, le generó dificultades ese periodo, que nosotros miramos, digamos, con grandeza, pensando en el Uruguay y en el Frente. Pero no se olvide que pasaron cosas. ¿Como por ejemplo qué? En la mitad del gobierno pasado, renunciaron a Lescano como ministro de Deporte. Es verdad. Y a Gerardo Rey de la UTE. Quedan 2 compañeros del FLS. U otros, pero 2 nuestros. Que terminamos todo un proceso, después de todo el gran lío de Pluna, donde se llevó ese problema a 2 excelentes administradores, como Fernando Lorenzo y Fernando Caloya, que había encontrado este último al Banco República recontrafundido y que lo dejó con un superávit enorme. Entonces, si vos mirás hacia atrás, sí, capaz que sí, que algunas cosas pudimos habernos parado más en la cuchilla, ¿no? Pero también es claro que nosotros en política hay 2 cosas que vos trabajás mucho. A veces por lo que haces y a veces por lo que evitás que se haga. Las 2 cosas son muy importantes. Es buena esa frase, es buena, mantener la unidad. Mantener la unidad. Mantener la unidad. Y ahora, también. Esa unidad no se pudo mantener en el Frente Liber Seregni, que se desarmó, que se fracturó, que se quebró. ¿Por qué? Electoralmente. ¿Y cómo queda Asamblea Uruguay después de esto? Y bueno, queda con el Frente Liber Seregni en los hombros, primera cosa. Segunda, lo que pasó fue un episodio electoral. Yo creo que políticamente, pasado dentro de 43 días las elecciones, va a volver a haber una consistencia muy grande entre todos los sectores que compartimos una visión ideológica común. No tengo ninguna duda de eso, estoy seguro. Lo que sucedió es que el compañero Michelini decidió incorporar a su propuesta electoral a Darío Pérez, y eso terminó con una decisión de la alianza de salir. Pero bueno, creo que son mucho más cuestiones de corte electoral que de corte político. Lo que pasa es que se ha hecho toda una telenovela sobre los sublemas, porque la gente lo que tiene que tener claro, que lo que estamos discutiendo son sublemas. El 95% de la población, salvo lo que estamos o ustedes los periodistas, o nosotros que estamos en la vida política más activa, el tema de los sublemas nadie tiene ni idea de lo que es. En realidad es una frasecita que se pone en una lista que permite acumular que los votos se obtengan mejor resultado para tal o cual lista. No tiene otra ciencia. Entonces, en nuestro caso, lo importante es la consistencia política. Y agrego un dato más. Desde ese punto de vista estamos muy convencidos que lo importante está en si vos tenés consistencia en política, si vos sos sólido, si tenés propuestas buenas y si tenés buenos referentes. Nosotros en Canelones, yo estoy convencido que la lista 2121 tiene un potencial muy grande, tiene referentes importantes, tenemos compañeras y compañeros que, digamos, en el contexto de lo que es el Frente y los demás partidos, son compañeros que tienen su trayectoria en distintas áreas. Te puedo decir desde Gabriela Garrido, Luis Enrique Galo, Juan Tons, Juan Ripoll, Roberto Sarabia,
En fin, hay una cantidad de compañeras y compañeros muy importante. Tenemos una juventud que es muy activa, la J21, que tiene una fuerza importante. O sea, yo creo que Asamblea Uruguay tiene con qué hacer un aporte fuerte, y además hemos tenido el apoyo de Raúl Estramil, que se va a sumar también, el alcalde de Santa Lucía, en un acuerdo a Asamblea Uruguay en su propuesta electoral. Maía, le agradezco haber estado aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad y fuerte abrazo a toda la audiencia. Pausa y ya seguimos con más Uruguay Debate. No se vayan. Agua pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 27 82 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Supermercado y Pollería Victoria, elaboración propia y artesanal, en sus dos locales, sucursal Neptunia, ruta interbalnearia, kilómetro 36C, sucursal Salinas, ruta 87, a metros de la interbalnearia. Ahora más servicios, más productos y con la atención que nos caracteriza. Supermercado y Pollería Victoria, el verdadero sabor del pollo. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Seguimos, amigas y amigos, con más Uruguay Debate y ahora nos metemos de lleno en el Partido Colorado y particularmente en esta fracción liderada por José Amorín, que bueno, hoy en realidad todos están encolumnados detrás de tal. Y es así. Daniela Barindelli, buenas noches, ¿cómo dice que le va? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo se viene desarrollando esta campaña? Bien, como usted bien lo ha dicho, todos encolumnados atrás del candidato único del Partido Colorado, de Ernesto Talvi. Hoy tenemos una fórmula que es Talvi-Robert Silva y bueno, y nosotros desde la lista 15 estamos apoyando esa fórmula, lo estamos haciendo con mucho entusiasmo, ya cerrando las listas de cara a la elección del 27 de octubre, visitando a todos nuestros dirigentes en los distintos lugares del departamento. Y bueno, y haciéndole saber a la gente lo que es la propuesta y lo que es el proyecto del Partido Colorado. ¿Se esperaba un resultado como el que se obtuvo? A ver, creímos que iba a ser un resultado
más reñido, digamos. Digo, hubo una diferencia muy importante de parte del ganador. Es muy bueno que todo el partido se haya encolumnado sin ningún tipo de diferencia atrás de él. Y bueno, la fórmula también fue como una fórmula de consenso. Si bien Robert Silva fue sugerido por Ernesto Talvi, contó con el apoyo total de los dos otros precandidatos que habían competido en la elección interna. Entonces, digo, eso es bueno. Fue un resultado que capaz que no fue el esperado, pero que es muy bueno el apoyo que tuvo de la ciudadanía, incluso el resultado del Partido Colorado, ¿no? Digo, un montón de votos, un perfil de votantes muy jóvenes que se acercaron a votar al Partido Colorado. Entonces, digo, eso da un movimiento y también vemos con otros ojos lo que van a ser las elecciones de octubre. ¿Se puede hablar notoriamente de un crecimiento del partido? ¿Cómo lo sienten ustedes que están en territorio, que están en campaña? Sí. Digo, nosotros recorriendo Canelones sentimos mucha desconformidad de la gente, de la situación que se está viviendo. Vemos una campaña apagada, digo, eso sí, sentimos que no hay fervor electoral, pero que la gente mucha reclama un cambio. Yo creo que va a haber un voto sorpresa importante. Hoy se estableció ya el debate de los presidenciables y Talvi quedó por fuera de la jugada absolutamente. Sí. ¿Esto le hace bien? ¿Le hace mal? ¿Es un daño hacia el Partido Colorado? ¿No hay, por lo pronto, acuerdo de coalición? Yo estuve sentado en el mismo lugar donde está usted, Sanguinetti, y Sanguinetti dijo: yo voy a intentar por todos los medios llegar con un acuerdo antes de la elección, pero aparentemente no la hay. A ver, va a haber un debate entre dos de las personas que están compitiendo por la presidencia de la República, que son el candidato del Frente Amplio y el candidato del Partido Nacional. A mí me da la impresión que también debería de haber habido un debate, no sé si el mismo u otros debates con el candidato del Partido Colorado. Eso no se da, digo, eso ya es una realidad. Entonces, hoy, en la situación que es, tenemos que, digo, jugar con esas cartas. En referencia a si hay un programa antes, una coalición antes de las elecciones, no, digo, hoy no hay. Yo creo que hay que esperar a los resultados del 27 de octubre, hay que esperar a ver cómo la ciudadanía se expresa, cómo va a quedar conformado el Parlamento Nacional, que eso es muy importante. Y después, al otro día, sin lugar a dudas, que vamos a estar hablando para ahondar y para llegar a acuerdos programáticos, sin lugar a dudas, para apoyar a quien vayamos a apoyar en el balotaje. Yo no descarto que el Partido Colorado pueda llegar al balotaje. Por eso digo, no estoy diciendo de ya vamos a apoyar a tal o cual candidato. Capaz que es al revés y hay un candidato que está apoyando a Ernesto Talvi. Pero yo creo que esos acuerdos se tienen que llevar a cabo después de las elecciones de octubre, como se dio en el 99, cuando ganó el presidente Jorge Valle. O sea, después se sentó el Partido Nacional y el Partido Colorado, fijaron las pautas para lo que fue un gobierno de coalición. ¿Cómo interpreta usted el crecimiento de Manini Ríos, el que le dan las encuestas? Y digo, yo creo que... Hablan algunas hasta de un 10. Digo, a ver, hay un montón de ciudadanos que se sienten respaldados y que se sienten representados por Manini Ríos. Yo creo que es un voto que muestra un determinado perfil de gente. Me da la impresión que es la gente más radical, más cansada. Capaz que es un voto más castigo a lo que estamos viviendo. Es bueno que aparezca otra fuerza política, que lo que hace además es que cada uno de los que estamos compitiendo tengamos que ser mejores, ¿no? Digo, porque bueno, digo, y lo que refleja es eso, el cambio que
la gente quiere. A mí, de todas formas, yo creo que los partidos con historia, los partidos que tienen una historia atrás, son fundamentales. ¿Cuál o cuáles de las propuestas de Talvi son por allí en las que mejor le caen a la población? Y las que, a través de las cuales uno podría llegar a pensar, bueno, la verdad, con esta idea me convenció, voy a votar al Partido Colorado. Yo creo que hay un montón de propuestas buenas y en distintos ámbitos, ¿tá? Ernesto Talvi salió a recorrer el país antes incluso de ser precandidato por el Partido Colorado, con su idea de los 136 liceos público modelo. Ahí me da la impresión que cautivó a un montón de personas. Nosotros sentimos como vallistas que el cambio tiene que empezar por la educación, que la educación pública es la que nos da igualdad de oportunidades a todos, y hoy vemos a la mitad de los niños del país naciendo y viviendo en situación de vulnerabilidad, siendo además el sector demográfico que más crece, ¿ah? Entonces eso hace que vivamos en una sociedad fracturada, en una sociedad con todos los problemas que tenemos, desde delincuencia, informalidad, dependencia de Mides, adicciones. Entonces, yo creo que ese es muy bueno lo que reformula, querer que el tiempo extendido, la educación de tiempo extendido, de tiempo completo, universarla para primaria y para secundaria. Esa es una llegada importante que tuvo a la población en general, y me parece que fue el primer caballito de batalla. Después, el programa del Partido Colorado tiene un montón. Yo hablo un poco de lo que es la regla fiscal, que es mucho más fría, pero en el contenido no, y lo que lleva es a poder limitar el gasto del Estado, o sea, que los gobiernos y el Estado pueda gastar lo que normalmente se recauda y no lo extraordinario como pasó en todo este tiempo, para poder ahorrar en tiempos de vacas gordas y tener para el momento de vacas flacas y no caer en el déficit fiscal enorme que tenemos hoy. Entonces, hay un montón de herramientas que han cautivado a las personas. ¿Se equivocó Talvi al referirse a los empleos públicos y todo esto que se ha generado, que desemboca en un paro justamente plasmado por el propio PIT-CNT? A ver, yo creo que Talvi, cuando las personas, todos, se expresan, dicen una cosa, después vienen las interpretaciones y cómo lo usamos y cómo no lo usamos y todas esas cosas que pasan mucho más en una campaña electoral y mucho más frente a un candidato que está creciendo y que está creciendo fuerte y que hoy desde el partido de gobierno y desde la oposición lo ven como realmente un opositor que está jugando en la cancha. Entonces, Talvi lo que se refirió es a la cantidad de empleos públicos que se crearon, que fueron 70.000 empleos públicos desde el 2005 a la fecha, y él habló de que había bajado la tasa de desempleo por eso. En realidad lo que quiso decir, a mi entender, es que creando un montón de empleos no genuinos es fácil cambiar la tasa, ¿sí? Es discutible desde el punto de vista técnico, sabemos cómo se calcula la tasa de desempleo, pero también es real que se crearon un montón de cargos públicos que hoy de repente no están dando los resultados que todos esperamos, porque hay 70.000 empleos más y no está redundando en beneficio de la población como se espera. Es un tema discutible desde el paro propuesto al que usted hacía mención. Yo no sabía específicamente qué era por lo que Ernesto Talvi había dicho. Me parece que tampoco hacer un paro por lo que un candidato diga
digo, no desconocía, y creo que estamos haciendo rehenes a toda la población de un paro por lo que una persona diga. O sea, a ver, no nos gusta. Bueno, está claro que el PIT-CNT cuestiona bastante las políticas económicas que por allí plantean algunos candidatos, sobre todo si son de derecha, ¿no? Está bien, pero que eso lleve a ser un paro. O sea, hoy tenemos a un PIT-CNT totalmente aliado al gobierno, que forma parte del gobierno, que muchas veces, y que nos hacen a toda la población rehenes ni de algo que está pasando en realidad, sino de algo que no les gusta lo que dijo un candidato. Ahora, es insólito. Vamos a hablar de eso después, ¿No? del PIT-CNT y de cuestiones inherentes también a las leyes laborales. Hacemos la pausa, ¿le parece? Muy bien. Tanda y enseguida regresamos, no se vayan. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Supermercado y Pollería Victoria, elaboración propia y artesanal. En sus dos locales, sucursal Neptunia, ruta interbalnearia, kilómetro 36C, sucursal Salinas, ruta 87, a metros de la interbalnearia. Ahora más servicios, más productos y con la atención que nos caracteriza. Supermercado y Pollería Victoria, el verdadero sabor del pollo. Y continuamos con más Uruguay Debate. Yo decía, ahora vamos a hablar de cuestiones inherentes a las leyes laborales. Usted está en parte en el métier, ¿no? Es contadora, tiene 2 estudios, uno en Canelones, otro en Montevideo. Además, eso le ayuda a cotejar un poco la realidad, que es muy distinta a la capital del país, a la de este departamento por lo pronto. Y se ha hablado por parte de candidatos de la derecha de modificar los consejos de salarios, del derecho a la ocupación, etcétera, etcétera. ¿No le parece a usted esto un recorte a avances que han existido en materia laboral? A ver, cuando usted planteó acá 2 temas concretos. Uno es el tema de los consejos de salario, lo cual me parece que los consejos de salarios están latentes, existen, es bueno que existan. Es una defensa al trabajador, pero yo creo que tienen que ser modificados, y me voy a referir específicamente acá desde la práctica. Primero, que los consejos de salario hoy por hoy salen retroactivos muchas veces. Entonces, están saliendo, ejemplo, julio, junio, un consejo de salario que se tiene que empezar a aplicar desde el mes de enero, con lo cual le lleva a las empresas y a los patrones a tener que reliquidar los sueldos desde enero hasta la fecha en que salen, que además de pagar el sueldo es todo lo que eso trae de salario vacacional, aguinaldo y esas cosas, pero también de BPS que hay que reliquidar. Es una erogación muy cara que no se da en tiempo real y que es una carga enorme para como dije antes, para los productores, porque pasa en todos los ámbitos, o sea, pasa en el agro, pasa en la industria, pasa en el comercio, pasa en los servicios, pasa en todos los ámbitos. ¿Qué hay que hacer para evitar eso? Esa es una de las cosas. ¿Hay que eliminar los consejos? No hay que eliminar los consejos. Es, que se pongan de acuerdo más rápido. Porque hoy tenemos que enfrentar a una realidad que es la que existe y que después lleva a que desde el otro lado no se pueda hacer frente a esas cosas y lleva a una desocupación y a un costo altísimo que es muy difícil muchas veces de cumplir. La otra cosa que está pasando es que muchas veces en el interior, no es la misma la realidad del interior que la de la capital. Entonces, los consejos de salario de repente
ideados o la gente que discute, que muchas veces los que están representados son los más grandes, y no es lo mismo lo que pelean y lo que logran para los lugares grandes que para los chicos. Yo me puedo referir en concreto a cosas que yo vivo, ¿tá? Desde un estudio contable, ¿tá? Que tiene un empleado, 2 empleados, no es lo mismo que estudios muy grandes que muchas veces compiten con o representan a empresas internacionales y demás, y que tenemos los mismos laudos y los mismos salarios, y no son los mismos los honorarios que cobran unos que cobran otros. Entonces, esas cosas, lo que después lo que se busca es poder flexibilizar un poco eso, porque si no, pero para eso no está el Estado, para eso no está el Ministerio de Trabajo, pero hoy no que es Contralor. Está bien, pero hoy no está operando como corresponde. Entonces, eso se nota desde el lado del mostrador de las empresas y los comerciantes chicos y los productores más chicos y las industrias más chicos, y yo estoy segura que eso está pasando en el comercio de Pando, en el comercio, en los servicios y en un montón de personas que se tienen que adecuar a determinadas reglas, pero que sienten que ellos quedan afuera, y no es por querer perjudicar al empleado, no, es porque la realidad y el contexto es distinto. Eso por un lado. Había 2 preguntas. La otra es la del derecho de ocupación. A ver, nosotros sentimos con la ocupación que se está violando el derecho a la propiedad y que se está violando también el derecho al que quiere trabajar. O sea, está muy bien la huelga. Eso es un derecho que nosotros estamos de acuerdo, que nosotros además creemos que es un derecho que tienen los trabajadores, que es un logro, que es una medida de queja, está muy bien. Ahora, otra cosa es la ocupación, el impedimento a que gente que quiera realmente trabajar pueda concurrir a trabajar y que un patrón pueda concurrir a su empresa. Porque ahí se están violando 2 derechos que son fundamentales. Es el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad. Eso se tendría que eliminar, a su entender. Yo creo que sí. Tanto en el ámbito público como en el privado. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El derecho de huelga es una cosa y la ocupación es otra, con la cual no estamos de acuerdo. ¿Qué opinas sobre la conducción económica, la carga fiscal? A ver, hoy el país tiene un déficit fiscal muy grande que está cerca del 5%, que lo que significa en realidad el déficit fiscal es que los ingresos son menores a los gastos. O sea, se está gastando un 5% más de ingresos que el país hoy no tiene, ¿tá? Entonces, eso lleva a que para cubrir ese gasto se recurra a deuda, ¿tá? El país se está endeudando y sobre la deuda se tiene que pagar intereses. Estamos todos los uruguayos hoy pagando intereses sobre una deuda. Entonces, al pagar los intereses, sigue aumentando la brecha entre los ingresos y el gasto, porque el gasto es mayor. Y la forma que hoy tiene el Estado para ir cubriendo esa diferencia entre mayores gastos que ingresos es con impuestos, que como ya los impuestos son altísimos, y la otra es subiendo las tarifas públicas. Entonces, sube la luz, el combustible, cosas que, porque hoy están cubriendo el gasto que ese del Estado. Es como un agujero. Entonces, las empresas públicas, que generadoras de ingresos, se están usando para el déficit fiscal, lo cual hace que el costo de vida sea más alto, que el costo de las empresas sea más alto, que no seamos competitivos, ¿tá? Y que hoy Uruguay es un país muy caro para poder salir a vender los bienes que generamos. Bueno, hay 3 cosas para refutar ese argumento. Muy bien. Le digo la primera. Hoy se declara crisis alimentaria en Argentina. Sí. Destrozada.
destruida. Sí. El mismo Macri que fue avalado por algunos candidatos hoy de los partidos tradicionales. Sí. Y lo otro fue que el combustible se dijo que no iba a subir, al menos se dijo eso. Y en UTE se habla de una factura, bueno, con beneficios de estos meses. Una factura primavera, se dijo por parte de UTE. Al menos en las empresas públicas. Y en esto de Argentina, ya le digo, está destruida la vecina orilla. A ver, vamos a hablar de y sin embargo Uruguay no está tan mal. De cosas si nos comparamos con el vecino, digo, ¿no? Pero yo no me quiero comparar con Argentina, yo me quiero comparar con Chile, yo me quiero comparar con países que somos parecidos de un montón de cosas y que están mejores que nosotros. Yo no me quiero comparar con el que está peor, yo me quiero comparar y quiero aspirar con el que está mejor que nosotros. Sin lugar a dudas que quiero eso, sin lugar a dudas que quiero eso. Yo quiero mirar para arriba, no quiero mirar para abajo y compararme con el que está peor. Yo aspiro a mucho más que eso. Nosotros, y el gobierno hizo alarde en toda la campaña pasada y demás, de que íbamos a cambiar la matriz energética, ¿tá? Con todo lo del tema de los molinos de viento, la energía eólica y todo lo demás, y que iba a bajar la energía eléctrica y que todos los uruguayos íbamos a tener que pagar menos y que las industrias iban a tener que pagar menos y todo eso. Y se hizo un esfuerzo importante para cambiar la matriz energética y los resultados no están. Y no lo ven las empresas, y no lo vemos en nuestras casas, y no vemos que haya bajado la energía. Cuando hablamos con los productores rurales, todos los productores se quejan del costo del combustible. O sea, se hablaba de un gasoil productivo. ¿Y dónde está el gasoil productivo? O sea, yo digo las cosas que realmente sentimos, que vemos y lo que, además de lo que escuchamos, lo que hemos escuchado también a lo largo de las campañas políticas y que hoy tenemos un gobierno que hace 15 años que está en el gobierno y que esos problemas siguen existiendo. Campaña que busca su diputación por el Partido Colorado, ¿no? Exactamente, por la lista 15 del Partido Colorado en Canelones. Barindeli, ha sido un gusto tenerla esta noche aquí, ¿eh? Muchas gracias. Amigos, con ustedes también, gracias por habernos acompañado una vez más. Será hasta la próxima, que pasen bien, buenas noches, chao.